Timoteo, capítulo 1. Este es un tema que empecé a desarrollar hace algunas semanas. Voy a repetir algunas cosas y voy a agregar otras. Segunda de Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Donde dice padezco esto se refiere a que está en la cárcel. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vean cómo dice, estoy seguro. No hay problema, si me matan aquí, no hay problema. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, es poderoso para guardar mi alma. En Él he confiado y yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo no confiaba en él mismo, confiaba en Dios. Por eso se atrevió a hablar de esta manera. Oh Dios, enséñanos a hablar como Pablo, que tu Espíritu Santo nos enseñe a confiar solamente en ti. A través de tu palabra enséñanos a eso, que toda nuestra confianza, Padre, esté en ti, no en las cosas, no en las personas, no en el dinero, no en nosotros mismos. Capacítanos, Padre, para hablar como hablaba este apóstol. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo era un hombre victorioso. Los que lo conocían y lo veían pobre han de haber dicho que él era un fracasado, porque los hombres ven como triunfadores a los que tienen dinero. Pero el apóstol Pablo nunca tuvo dinero. Y en lugar de preocuparse por él, se preocupaba por los filipenses. Se preocupaba por todos los creyentes que él conocía. Él animaba a los demás a que estuvieran contentos. Él no esperaba que lo animaran a él. Él animaba a los demás. Nosotros no hemos sido encarcelados por el Evangelio de Cristo, por predicar el Evangelio. Pero de todas maneras, la vida cristiana nunca es fácil. Y tendremos problemas de un tipo o de otro. En realidad en este mundo no hay ningún cristiano que no tenga problemas. Ninguna persona en el mundo está carente de problemas. Muchos creen que la felicidad es carencia de problemas. Si eso fuera cierto, nadie sería feliz. El apóstol Pablo en la cárcel, sin familia, sin hijos, mal comido y ahí cerca de la muerte, él era feliz. La felicidad no puede depender de las circunstancias. El apóstol Pablo vivía una vida victoriosa. El asunto no es vivir. Todos los que estamos aquí vivimos. El asunto es saber vivir. El asunto es que dominemos la vida y no que la vida nos domine a nosotros. En estos versículos, el apóstol Pablo se está dirigiendo a su amado Timoteo e introduce el tema del Evangelio. Dice en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Vean, dice, yo no soy preso del emperador romano, yo soy preso de Cristo, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué Pablo vivía una vida victoriosa? Porque él creía en el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Son las buenas noticias de la salvación en Cristo. Sin Cristo no hay Evangelio. Sin Cristo no hay buenas noticias. Sin Cristo nadie se salva. Sin Cristo nadie va al cielo. Fuera de Cristo nadie puede vivir una vida victoriosa. Un hombre millonario, un presidente, un gran deportista, un actor famoso, aunque tengan mucho dinero y mucha fama, no pueden vivir una vida victoriosa, no pueden hablar como Pablo. Pablo hablaba de esta manera sin dinero y sin salud. Las personas que nos rodean, las personas que nos conocen, las personas que nos observan, piensan, esa persona dice que es cristiana, pero ¿vale la pena ser cristiano? Si a ustedes les preguntara un vecino, oye, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Ustedes qué les contestarían? Hay personas que dicen, yo sería cristiano si ganara algo.
si obtuviera algo, porque si voy a hacerme cristiano y voy a estar igual que como estoy, pues ¿qué caso tiene ser cristiano? ¿Qué le contestarían ustedes a una persona que les hace esta pregunta? ¿La religión de Cristo funciona? Vean, nos enorgullecemos de algo que funciona, nos avergonzamos de algo que no funciona. Para ustedes, ¿la religión de Cristo funciona? ¿Han obtenido algo que les aproveche, algo que sea una verdadera bendición para ustedes? ¿Algo que les haga estar contentos en cualquier situación? Porque si ustedes siempre andan quejándose, amargados, renegando, murmurando, blasfemando, pues entonces la religión no les ha servido para nada. ¿Qué caso tiene estar leyendo y leyendo y leyendo y escuchando y vivir una vida de fracaso, de derrota, de sentirnos mal siempre? Los filósofos promueven sus filosofías. ¿La filosofía funciona? Los que quieren estudiar filosofía y letras no saben en la que se meten. Si uno de ustedes quiere estudiar filosofía, olvídenlo. Eso no funciona, en serio. Nos dice el apóstol Pablo aquí que el cristianismo verdadero es algo que funciona, vean. Pero vean lo que estoy diciendo, el verdadero cristianismo. Porque hay un cristianismo que parece serlo, pero que no lo es en realidad. Y quieren que les diga algo. Lo único que funciona verdaderamente en este mundo es el Evangelio. Es lo único. Cualquier sistema político, cualquier idea filosófica no funciona. Lo único que funciona es el cristianismo. Tal vez a algunos de ustedes les parezca arrogante lo que estoy diciendo, pero es la pura verdad. Nada hay que funcione mejor que el Evangelio de Cristo. El cristianismo que Cristo nos trajo es eminentemente superior a cualquier otra forma, a cualquier otro sistema de doctrina, de creencia, de enseñanza. Ninguna filosofía humana se le puede comparar. Pablo dice, no me avergüenzo. Quiere decir esto que debiéramos enorgullecernos por el Evangelio de Cristo. Una persona que cree en Cristo, una persona que cree en el Evangelio de Cristo tiene algo que millones de personas nunca tuvieron. Entonces, deberíamos estar orgullosos de ser cristianos. Una persona que ha creído en Cristo, ha creído en la noticia más maravillosa que puedan ustedes escuchar. Supongamos que ustedes fueran con un canceroso terminal, ya cerca de la muerte, y que le dijeran, ¿sabes qué? Acabo de descubrir el antídoto de tu cáncer. Mira, tómate esto y vas a sanar. Eso no sería nada en comparación con el Evangelio. ¿De qué serviría que sanaras de un cáncer terminal si a fin de cuentas terminas en el infierno? El asunto es no simplemente que sanes de tu cuerpo, el asunto es que sanes de tu alma. Si Cristo está contigo, si Él escucha tu oración, si tú has creído en Él, tienes lo que millones de personas no tuvieron. Tenemos una salvación tan grande, hemos creído en un Salvador tan grande que debemos enorgullecernos. Tenemos entre manos algo que nos capacita para vivir por encima de la gente que nos rodea. Hay personas que enseñan que debiéramos vivir una vida moralista. No debes de fumar, no debes de tomar, no debes ir a las fiestas, cosas así. Pero escuchen, eso no es cristianismo. El cristianismo no habla de eso. Las personas que creen que se van a salvar por vivir una vida moral, no saben la que les espera. Son muchos los que creen que van a ir al cielo simplemente porque dejaron de tomar y de fumar y de ver cierta clase de películas. Una persona no puede ganar el cielo por eso. El cielo no se gana de esa manera. El cielo es gratis. Tienes que creer en lo que Cristo hizo en la cruz, nada más. Eso es todo. Han existido personas que han sido muy morales o muy moralistas. ¿Y saben qué? Que han sido muy desdichadas, que han sido muy infelices. Y así llegaron al fin de sus vidas. Querían que los demás se portaran bien y ellos nunca pudieron hacerlo. ¿De qué sirve que tú le digas a otros que se porten bien si tú no puedes hacerlo?
¿De qué sirve que tú les enseñes a tus hijos a que lean la Biblia si tú no crees lo que la Biblia dice? No pienses tú que tus hijos son los que tienen el problema. No, el problema lo tienes tú. Olvídate de tus hijos. Tú eres quien tiene que creer en el Evangelio. El cristianismo no es un asunto de reforma moral. El cristianismo no es un asunto de reforma política. El cristianismo no es pacifismo. No es como Martin Luther King creía. Martin Luther King estaba equivocado. Se puso ese nombre porque pues, Martin Luther quiere decir Martín Lutero. Fíjese la soberbia de ese hombre. Nada que ver de Martín Lutero con Martin Luther. Nada. El cristianismo nos permite ver la vida y la muerte y todas las cosas de una manera triunfante, de una manera verdaderamente exitosa. Ustedes contéstenme esta pregunta que les voy a hacer. ¿Conocen el gozo de saberse perdonados? ¿Están ustedes seguros de que ya Dios les perdonó sus pecados? Ustedes nunca estarán contentos y tranquilos hasta que sepan eso. Si ustedes tienen dudas al respecto, ustedes no tendrán paz en ningún lado, aunque rían, aunque canten, aunque bailen. La persona que sabe que sus pecados han sido perdonados, tiene todos los motivos para reír, cantar y bailar. El que no tiene ningún motivo. ¿Tienes dinero? ¿Y qué con eso? Te falta lo más importante, te falta que Dios te perdone. Asegúrate de eso. El Evangelio no es meramente un vago mensaje de consuelo. Muchas personas buscan en una iglesia cristiana consuelo, porque han sufrido, porque tienen problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas de salud, y buscan en el Evangelio un consuelo. Si tú no crees en el Evangelio, no tendrás ese consuelo. Lo que tú tienes que hacer es doblar tus rodillas delante del Señor Jesús, y entonces conocerás el consuelo, el verdadero consuelo. Algunos llegaron a decir que el cristianismo es el opio del pueblo. Ustedes entienden qué quiere decir eso. El opio es un sedante. Quien acuñó esa frase, ¿saben qué daba a entender? Unas personas olvidan sus problemas tomando alcohol. Otras personas olvidan sus problemas drogándose. Otras personas olvidan sus problemas en la religión. Entonces dicen, la religión hace lo mismo que el alcohol y que la droga. Hace que se te olviden los problemas. ¿Eso es cristianismo? No. El verdadero cristianismo es algo muy diferente a eso. O sea, quien acuñó esa frase, él pensaba que los cristianos huimos de la realidad, que somos cristianos porque estamos huyendo de la realidad. Ustedes vienen aquí porque quieren huir de la realidad. Huyen de la realidad aquí y cuando llegan a la casa se tienen que enfrentar otra vez a la realidad. Las personas que se emborrachan, mientras se emborrachan ríen, pero cuando amanecen crudos otra vez vuelven a la realidad. Ustedes aquí están huyendo de la realidad y cuando llegan a su casa otra vez tienen que enfrentarse a la realidad. Muchos piensan que los cristianos huimos de la realidad. Muchos piensan que a los cristianos nos han lavado el cerebro. Vean, no hay nada tan realista como la Biblia, nada. La Biblia es un libro franco, un libro honesto, un libro realista. Los ateos creen ser muy listos. Ustedes pregúntenle a un ateo si el ateísmo lo hace feliz. El ateísmo no hace feliz a nadie. Un ateo, cuando llega la hora de su muerte, se pone a temblar. Porque entiende que todo aquello que negó es cierto. Cerró los ojos a la realidad. Él hizo lo que el avestruz. El Evangelio no es un mensaje que simplemente ofrezca ánimo a los desanimados. Si ustedes vienen aquí para buscar ánimo, están en el lugar equivocado. ¿En serio? ¿Para qué venimos nosotros los creyentes aquí? ¿Saben para qué? Para aprender a vivir la vida. Para conocer más de Cristo y de su voluntad y ponerla por obra. Dios nos hizo para que le obedeciéramos. Dios no nos hizo para que fuéramos felices. Dios nos creó para que le obedeciéramos. Y si somos felices o no lo somos, eso es lo de menos. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, no era feliz. Es decir, no era feliz según el modo de ver la felicidad de las demás personas. Pero en realidad él era feliz.
al modo de la Biblia, según Dios. Era feliz según Dios. El cristianismo no es un mensaje que simplemente ofrezca ánimo a los desanimados. Vean, un inconverso, cuando ve a otro inconverso desanimado, ¿qué le dice? Échale ganas. Sí se puede, tú puedes. Si ustedes tienen un amigo boxeador que va a pelear el sábado en la arena, díganle, échale ganas. Tú puedes, tú le puedes ganar. Y a lo mejor lo noquean en el primer round. ¿De qué sirve que tú le digas a un desanimado, échale ganas? Eso no sirve de nada. Puede servirle porque dice, no, pues me está dando buenas vibras, me está animando. Las buenas vibras no ayudan. Hay algunos que dicen que si tú crees en Cristo se te van a acabar los problemas. Eso es falso. Si tú crees en Cristo vas a tener más problemas que ahora. Y por eso es que muchos no quieren ser cristianos y dicen, no, desde que empecé a leer la Biblia empecé a tener más problemas, pues mejor ya no la leo. El Evangelio de Cristo no nos engaña. El Evangelio no nos da falsas expectativas. El Evangelio nos dice que debemos esperar problemas. Es más, nos los promete. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Esta no era una especulación, no era una conjetura, era una advertencia y era una promesa. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo venció y nos da las armas para vencer nosotros. Un cristiano puede vencer, ¿sí? Sin marido, sin esposa, sin hijos, sin dinero, sin salud, en una cueva, sin casa. A la hora de la muerte, un cristiano puede ser un triunfador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Pero vean una cosa, el mensaje cristiano no actúa automáticamente. Tenemos que hacer algo nosotros. Vean cómo dice 2 de Timoteo, en el capítulo 1, vean el versículo 6. Es el contexto cercano a nuestro texto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tienes que hacer eso. Aviva el fuego, no dejes que se apague, busca a Dios, no dejes de orar. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer algo nosotros. Y luego dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, un cristiano no tiene por qué ser cobarde. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Vean, los cristianos no tenemos que estar esperando a ser amados, que los demás nos amen. Dios nos ha salvado para que amemos. Ustedes, muchachas que están aquí, que quieren casarse, no se casen si se van a casar esperando ser amadas. Cásense cuando ustedes aprendan a amar. Si ustedes no saben amar, no se casen. Y ustedes, muchachos, si son egoístas, esperan casarse para que tener una esposa que los apapache, que los mime, no. Cásate para que tú mimes y apapaches a esa muchacha. Tú no esperes eso de ella. Entonces, vean, el Espíritu Santo nos capacita para esto. Pero ¿a quién capacita? A los que hemos creído en el Evangelio. Los que creen en el Evangelio son capacitados para vivir como cristianos. Una persona que no es cristiana no puede vivir como cristiana. Una persona que no es cristiana podrá aparentar que es cristiana y tratar de vivir como una persona cristiana. Pero los únicos que pueden vivir como los cristianos son los cristianos. Si tú has nacido de nuevo, no puedes vivir como un cristiano, ni puedes hablar como el apóstol Pablo está hablando aquí. Para que el mensaje de Cristo se haga efectivo en tu vida, tienes que creer en lo que está escrito aquí. Si tú no crees en lo que está escrito aquí, esto es una idea nebulosa, una fantasía, un cuento, un mito, pero tú no vas a creer en esto. El cristianismo nos consuela, vean, sí nos consuela, pero no de manera directa, nos consuela de manera indirecta. O sea, tú tienes que creer, y luego cuando creas y obedezcas, entonces serás consolado. La persona que obedece el Evangelio entiende que es salva, entiende que ya fue perdonada. Si tú no obedeces, ¿cómo puedes decir que ya Dios te perdonó? Imagínense un hipócrita que anda en la droga, que anda de borracho, que anda de mujeriego. Dice, yo soy cristiano y voy a ir al cielo. No, ¿qué vas a ir al cielo tú? ¿Quién le va a creer lo que está diciendo? Hay personas que dicen ser cristianas, vean, que dicen serlo,
y de repente se enferman, y de repente pierden su trabajo, los corren, de repente pierden su pareja, de repente pierden un ser querido y sienten que el mundo se les hunde, sienten que el mundo se les cierra. Déjenme contarles, conocí a un vecino de Víctor, bueno, ya tiene muchos años que lo conocí, un dentista que vive enfrente de él. Él tenía diabetes desde hace algunos años y de repente empezó a tener problemas con la vista y fue a que le operaran sus ojos. Él pensaba que iba a quedar bien y que pierde la vista. Quedó ciego. ¿Qué edad tiene ese médico, Vic? ¿Tú sabes? Como 45 años. No, él es más o menos de tu edad, ¿no? ¿No será de tu edad? Tú no tienes 45, Vic. No, ese médico ha de tener unos 50 y cacho. Sí, no sé qué, pero sí tiene más de 50. ¿Qué creen? Estaba sentado en la puerta de su casa y lo vi y me le acerqué. Yo sabía desde hace mucho que perdió la vista, pero yo no había hablado con él. Me le acerco y le toco el hombro y le digo, buenas tardes. Voltea y me dice, ¿quién es? Le digo, yo soy Moisés Luna. Le digo, yo fui uno de sus pacientes. Mi esposa y yo veníamos con usted a que nos atendiera. Ah, sí, dice, estoy reconociendo su voz. Y le digo, ¿cómo está? ¿Qué creen que me dice? Dice, pues aquí, dice, sobrellevando estas desgracias. Y yo le dije, mire, su ceguera no la debería de ver usted como una desgracia. Y me dice, ¿qué? ¿Quiere usted que lo vea como una bendición? Le digo, mire, Dios le quitó a Job 10 hijos. Le digo, ¿Dios le quitó a Job 10 hijos porque lo odiaba? Le quitó. ¿Qué se sentirá perder 10 hijos en un accidente? Si perder uno ha de doler un montón, imagínense perder 10 hijos. Le digo, Dios le quitó 10 hijos a Job, ¿sabe por qué? Porque quería bendecirlo más de lo que ya lo había bendecido. Después de que le quitó a los hijos, un tiempo después le quitó los animales, se los robaron. Un tiempo después le quitó la salud, golpe tras golpe. ¿Y qué dijo él? Jehová dio, Jehová quitó. Le digo, señor caballero, ese dentista se apellida Caballero, le digo, Dios le dio su vista, Dios se la quitó. Dice, ¿sabe qué? Dice, si hay un Dios, el día que lo vea se lo voy a reclamar. Le digo, ¿está usted enojado con Dios? ¿Y qué creen que me dijo? Dice, no estoy enojado, estoy furioso. Esa persona, su ceguera, en lugar de ablandarlo, lo endureció. A esta hermana Olga, su cáncer la ablandó. A este hombre, su ceguera lo endureció. Los problemas, una de dos, o nos empujan a Cristo o nos alejan de Cristo, o nos ablandan o nos endurecen. ¿No quieres hacer mi voluntad? Que se haga la tuya. Estas personas que piensan que son cristianas y luego tienen que sufrir y se alejan de Dios, se dan cuenta que su felicidad era un sueño, era una fantasía. De repente se quedan vacíos y ya no les queda nada. ¿Y saben qué? Por eso es que hay personas que salen de una iglesia y se van a otra y a otra y a otra. No son felices en ninguna. Es que les prometen cosas en cada iglesia que no se las cumplen. No. Lo que Dios te promete es que vas a sufrir si tú te haces cristiano. Si tú crees en Cristo. Esas personas no creen en el cristianismo. Quieren consuelo, pero no quieren creer en el Evangelio. El día que tú creas en el Evangelio tendrás el consuelo. El consuelo de saber que eres hijo de Dios, de que tus pecados han sido perdonados y de que cuando tú te mueras irás al cielo. No hay de otra. El apóstol Pablo dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no le daba a Pablo vergüenza de estar encerrado en la cárcel? El apóstol Pablo no se hundía, el apóstol Pablo no se desesperaba, no se volvía loco, porque dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De dónde sacaba su consuelo, su gozo, su paz? El apóstol Pablo, de Cristo, de su Dios.
hemos hablado de los que buscan consuelo en la religión, porque quieren huir de los problemas. Pues pobres, en un sentido, pues los comprendemos, porque pues, a quién le gustan los problemas. Pero si tú quieres huir de tus problemas, no vas a encontrar a Dios. Lo que tú debes buscar es a Dios. No busques salir de tus problemas. Noten ustedes que Pablo no le dijo a Timoteo, échale ganas, como yo les decía hace rato. ¿De dónde sacamos nuestro ánimo los creyentes? De las verdades contenidas en las Escrituras. Cristo es nuestro Dios. Cristo derramó su sangre por nosotros. Hemos creído en Él, estamos en Él, iremos con Él. Solamente así podemos tener comunión con Dios. Una comunión tal que podemos llegar a sentir cerca su presencia. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. No sentía a los hermanos cerca. Qué feo ha de ser que un cristiano esté en la cárcel o en un hospital muy enfermo y que nadie lo visite. No es posible. Yo visité a fulano cuando estaba enfermo, y a sutano, y a mengano, y ahora que yo estoy enfermo nadie me visita. Pero si Cristo me visita, ¿qué importa que nadie me visite? Si nadie viene y me da una palabra de ánimo, ¿qué importa si Cristo está conmigo? El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Entonces, vean, el Evangelio da sus bendiciones, pero las da a su manera. No las da como tú crees o como tú creías que te las iba a dar. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas para que tú tengas este consuelo. No vas a tener el consuelo por portarte bien, no vas a tener el consuelo por dar una ofrenda, ni tampoco por dar un diezmo. Tú tienes que creer en Cristo, no hay de otra. Y veamos un verdadero cristiano, ya no uno que dice serlo, sino un verdadero cristiano. Imagínense un cristiano que entiende mucho las Escrituras, que tiene muchos años siendo cristiano, que lee mucho, que asiste a los cultos, pero que no obedece lo que está escrito. ¿Tendrá consuelo? No. ¿Tendrá paz? No. Para que tú tengas paz y consuelo tienes que obedecer lo que está escrito. Todo depende de la obediencia. ¿Para qué fuimos salvados? Para obedecer. Dios no nos salvó para otra cosa, nos salvó para obedecerle. Y si nosotros somos cristianos, pero desobedientes, no tendremos paz ni tendremos gozo. Si el apóstol Pablo hubiera sido un cristiano desobediente, hubiera estado en la cárcel y hubiera dicho, Señor, no es justo. Yo he evangelizado en Colosas y en Corinto y en Tesalónica, y mira cómo me tienes aquí en la cárcel, no es justo. Pero no, él estaba bien contento porque él se gozaba en Cristo. Muchos piensan que el cristianismo está fallando. ¿Y saben ustedes por qué piensan eso? Porque el mundo es un caos. Pero díganme, ¿cuál es el propósito del Evangelio? ¿Acabar con las guerras? ¿Con los crímenes? ¿Con la violencia? ¿Con los narcos? ¿Ese es el propósito del cristianismo? No. ¿Qué tiene que ver las guerras con el cristianismo? Nada. ¿Quién mandó todas las guerras que existieron en el Antiguo Testamento? Dios. Todas las guerras son dirigidas por Dios. ¿Quién le dio la vida a Adolfo Hitler? Fue Dios. Mató a tantos millones de judíos. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Dios es el dueño de la vida. Dios te da la vida y Dios te la quita. El cristianismo no fue diseñado para acabar con la pobreza. No fue diseñado para acabar con los crímenes. No fue diseñado para acabar con los problemas. El cristianismo no es un movimiento social. El cristianismo no es un movimiento político. Muchos pensaban que el cristianismo era malo, ¿saben por qué? Porque no se opuso a la esclavitud. Vean, durante siglos los negros de África eran vendidos como esclavos. ¿Y qué hizo la iglesia cristiana? No dijo nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se opone a la esclavitud. El Evangelio no se opone a la esclavitud. No. El Evangelio se opone al pecado de los esclavizadores y al pecado de los esclavizados. Al pecado de los amos y al pecado de los esclavos. Al pecado de los patrones y al pecado de los trabajadores. Al pecado de los policías y al pecado de los ladrones. El Evangelio se opone al pecado de todos. Dios quiere que todo mundo se arrepienta. Todos somos pecadores. ¿Un ladrón es más pecador que un policía? No, los dos son pecadores igualmente. ¿Qué cosa es el cristianismo?
El cristianismo es lo único que nos puede hacer triunfar en la vida, es lo único. El evangelio es vital, el evangelio es práctico. No vayan ustedes a pensar que el evangelio fue bueno hace siglos, pero ya no. ¿Saben ustedes qué hace el evangelio? Se apodera de nosotros, nos toma. No somos nosotros los que tomamos el evangelio nos toma. Nosotros estamos leyendo la Biblia y parece que nosotros la estamos leyendo. No, es la Biblia la que nos lee a nosotros. Si tú te atreves a juzgar la Biblia es la que te juzga a ti. Es Dios el que está detrás de este libro. Hay algunos que creen que cristianismo es pórtate bien, ama a tu prójimo. Si tú te portas bien y amas a tu prójimo, ya eres cristiano. ¿Es cierto eso? Eso es falso. Una persona, por muy bien que se porte y por muchas buenas obras que haga, eso no garantiza que sea cristiano. Ser cristiano es algo muy diferente. El único, repito, que puede hacer cristianos es Dios. Nosotros no podemos. Si ustedes, Dios no lo quiera, el día de mañana tuvieran una pérdida así muy dolorosa, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué es lo que más aman en la vida? Que Dios les quitara lo que más aman en la vida, ¿cómo reaccionarían ustedes? Otra pregunta. Si ustedes vienen aquí al culto y traen su Biblia bajo el brazo y alguien les pregunta, oye, ¿y a qué vas al culto? ¿Cuál es el propósito que tú tienes al ir al culto? ¿Ustedes qué le contestarían? ¿A qué vengo aquí? Nosotros venimos al culto porque el cristianismo es lo único que funciona, es lo mejor que existe. O díganme, si los hemos invitado a ustedes a venir al culto, ¿por qué los invitamos a que vengan? ¿Los invitamos porque queremos su dinero? No, no queremos su dinero. Los invitamos porque queremos que sean felices. No, serán felices si creen en Cristo, pero no esa es la prioridad principal. Lo que queremos es que ustedes reconozcan que son pecadores y que busquen el perdón. Pablo predicaba un evangelio que funciona. Y yo les pregunto, ¿para ustedes funciona? ¿O les da vergüenza decir que son cristianos? Si les da vergüenza decir que son cristianos, entonces como decir que el evangelio no ha funcionado para ustedes. Porque nos da vergüenza algo que no funciona. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién puede aprender eso sin Dios? Aprender a estar contentos en cualquier situación. En otra parte dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no estaba mintiendo. Y luego dice en otra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede hablar así? Sino un cristiano. Un ateo puede decir, para mí el morir es ganancia. ¿Cómo? Un ateísmo que dijera, un ateo que dijera, ay, qué feliz me siento por ser ateo. Nadie va a decir eso. Hay muchas iglesias que tienen éxito, hay muchas iglesias que tienen mucha gente. ¿Saben por qué? Porque les prometen prosperidad, les prometen salud, mírate, Dios te va a hacer un milagro. En esa iglesia que está aquí en Zaragoza, ¿cómo se llama? No, paren de sufrir, no. Fe y Esperanza, la casa de Fe y Esperanza. Recogen unas sábanas llenas de billetes. Yo lo vi, a mí no me lo contaron. Unas sábanas así, bueno, pues una sábana. Decían, van a pasar a echar su ofrenda. Y dice, nada de monedas. Porque imagínense que echaran 5,000 pesos de monedas, no las aguantarían. No, dice, puros billetes. ¿Y saben por qué tienen tanta clientela esas iglesias? Porque ofrecen consuelo. Mira, Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que seas pobre. Dios quiere bendecirte. Es más, ¿quieres que Dios te haga un milagro? Ven, aquí hacemos milagros. El único milagro que te hacen ahí es que te desaparecen tu billete. Así. Hay otros que dicen, ¿saben qué? El evangelio es algo que hace que te sientas bien. Ese no es el evangelio verdadero. No. Hay otros que dicen que el evangelio es algo que te salva.
y que te libra del infierno. Ven, en un sentido es cierto, pero no en el sentido que ellos lo dicen. Están en 2 de Timoteo. Vimos el capítulo 12, ¿no? Ahora vean el versículo 13. 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, retén la forma de las sanas palabras. ¿Qué es el Evangelio? Sanas palabras. ¿Qué cosas son sanas palabras? Palabras que te sanan, pero que te sanan del alma, no precisamente del cuerpo. El problema principal no está en el cuerpo, está en el alma. Dice, retén la forma de las sanas palabras. Pero ¿saben qué hacen los legalistas, los judaizantes, los fariseos modernos? Predican legalismo, predican la letra. No entienden que Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay personas que escuchan cada domingo una predicación, y aún entre semana escuchan esas predicaciones en su casa y van derechito al infierno. ¿Pueden ustedes creer eso? Muchos piensan que el Evangelio son palabras simpáticas, palabras agradables, que harán que la gente se sienta bien al oírlas. ¿Saben qué es lo que hace el Evangelio? Nos hace sentir mal. Nos hace sentir pecadores, nos hace sentir que hemos ofendido a un Dios santo. El apóstol Pablo fue al Areópago, ahí en Atenas. ¿De qué predicó? Ya lo hemos visto. Les dijo a todos los atenienses que eran supersticiosos, que eran idólatras. No les dijo palabras bonitas. No les dijo, ay, yo los felicito, échenle ganas. No, fue a decirles que... No les dijo Pablo, miren, yo vengo aquí a ayudarlos, es que a mí me gusta ayudar a mi prójimo y les vengo a ofrecerles mi apoyo por lo que ustedes necesiten. No. Podemos saber la diferencia entre sanas palabras y las que no lo son. Las sanas palabras promueven la vida espiritual, hace que la gente se salve. Si una persona escucha la predicación y no se siente pecadora, ni quiere dejar su pecado, ¿saben qué? Hemos fracasado. ¿De qué sirve estar predicando si la gente no reconoce su pecado? Lo que queremos es que la gente reconozca su pecado, porque si no lo reconoce, no lo va a dejar. Y si tú no dejas tu pecado, tú no vas a ser salvo. Hay palabras que matan, hay palabras que sanan, hay palabras que destruyen. Ven el versículo 13. Retén la forma de las palabras que de mí oíste. Cuando dice aquí que de mí, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. Esta es autoridad apostólica. Que de mí oíste. Vean, si yo les digo algo que es una ocurrencia de Moisés, ni me hagan caso. El asunto es que ustedes hagan caso de lo que dice aquí. Si enseñamos algo que no se apega a lo que está aquí escrito, no hagan caso. Pero si ustedes escuchan algo que está pegado a lo que está aquí escrito, entonces mucho cuidado. Podemos saber qué cosa es el Evangelio. Y podemos saber si nosotros hemos creído. O sea, Dios no nos deja las cosas al azar o a nuestras propias conjeturas. No, podemos asegurarnos si hemos creído en el Evangelio realmente. Vean, si ustedes creen en un verdadero cristianismo, ustedes deberían poder explicar qué cosa es un verdadero cristianismo. Se topan en la calle con un testigo de Jehová, o se topan con un mormón, y ustedes le dicen, yo creo en el cristianismo verdadero, y que les preguntara ese mormón, a ver, explícame qué cosa es el evangelio verdadero. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo pueden ustedes explicar lo que es un cristianismo verdadero? ¿Saben una cosa? Si ustedes no pueden explicar eso, algo está muy mal. Debemos saber explicar qué cosa es el evangelio y compararlo, contrastarlo con el evangelio falso. Porque hay aparentes evangelios que no son evangelios en absoluto. Y el evangelio verdadero te salva, el que no lo es, te mata, te destruye. Existen iglesias, lo hemos comentado, acuérdense, que cómo les gusta cantar. Se pasan ahí más de 1 hora y media, canta y canta y canta y canta. ¿Saben qué? Ese gozo no es espiritual, es gozo carnal. ¿De qué sirve que estén cante y cante? Tienen unos problemones allá con la pareja, con los hijos, y ni se hablan y andan de... ¿Para qué les digo? ¿De qué sirve que estén cantando el domingo? ¿Sabe una cosa?
Si ustedes dicen que son cristianos y andan con 2 mujeres al mismo tiempo y vienen a cantar, mejor ni vengan. Mejor ni canten. Pues ¿para qué cantan? ¿Ustedes creen que a Dios le gusta cómo cantan? Hay algunos que piensan que el evangelio no funciona. ¿Y saben por qué lo dicen? Dicen, ya pasó más de 2000 años de que vino Cristo y el mundo sigue igual. Pero esas personas, como les digo, no entienden qué es el evangelio. Y hay otros que piensan que el evangelio es algo que fue útil, bueno, en aquel tiempo, hace 2000 años, pero ahora ya no. Dicen, no, eso ya es obsoleto, ya es anticuado. Pero díganme, el hombre de hace 2000 años, ¿era diferente al hombre de hoy? Las necesidades que los hombres tenían en aquel tiempo, ¿son diferentes a las necesidades que tenemos nosotros ahora? No. Lo que era de pecado en aquel tiempo, sigue siendo pecado hoy. Los problemas de hoy son los mismos problemas de siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. Déjenme darles una pequeña lista de los problemas básicos del hombre. Por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Cómo podemos vivir la vida correctamente? ¿Cómo podemos saber nuestras necesidades básicas? ¿Cuáles son? Y cómo podemos enfrentarlas. ¿Cómo podemos vivir como hombres? Como mujeres, con valor, con gozo. ¿Cómo podemos vivir en medio de enfermedades, necesidades, aflicciones, etcétera? ¿Cómo? Vean, el ateísmo no tiene respuesta, la filosofía tampoco. La filosofía no te ayuda en los problemas más importantes de la vida. Platón era homosexual, Sócrates también. ¿Ustedes creen que una persona así puede ayudarnos realmente? Los problemas científicos son un juego de niños en comparación con estos problemas que les estoy diciendo. Ahora ya andan con que los hombres ya pudieron colocar una cámara allá en Marte, la carrera espacial. ¿De qué sirve que lleguen a Marte? ¿De qué sirve que lleguen al Sol? Si de todos modos los problemas básicos no los pueden solucionar. Gastan millones en llegar a Marte en lugar de ayudar a los pobres negros que se están muriendo allá en África. Los grandes científicos no pueden solucionar sus propios problemas. ¿De qué sirve que sean científicos? Hay científicos que tienen hijos que se les suicidan. Los hombres se equivocan y los hombres se confunden. ¿Saben ustedes por qué? Porque no saben lo que es el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? ¿Qué mensaje tiene? ¿Qué es lo que nos ofrece el evangelio? Vean, el evangelio sí nos da lo que ofrece. El evangelio no nos da expectativas falsas, no nos engaña. El apóstol Pablo es un testimonio de eso. Véanlo ustedes en la cárcel, gozaos en el Señor. Otra vez les digo que os gocéis. Vean, el evangelio es algo que tiene autoridad divina. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no predicamos con autoridad humana. Esta es palabra de Dios. Este libro no lo inventaron los hombres. No es lo que nosotros decimos, es lo que Dios dice. No confiamos en nuestra razón, no confiamos en nuestras ideas, no confiamos en nuestro criterio ni en nuestras opiniones. Confiamos en lo que Dios ha revelado. Esta palabra es palabra revelada, palabra inspirada. Nos sometemos al autor de este santo libro. ¿Saben cómo nos acercamos a este libro? ¿Saben ustedes cuál es la mejor forma de acercarnos a este libro? Doblando nuestras rodillas. Dios mío, háblame a través de tu palabra. Muéstrame tu voluntad. Dime qué quieres que haga. Si ustedes hacen eso, Dios los iluminará para que entiendan y los capacitará para que obedezcan. Este libro ha cambiado la vida de millones de personas. Y no solamente este libro afecta nuestra vida, afecta nuestra muerte. Nos prepara para la muerte, de manera que podemos llegar al momento de nuestra muerte con una sonrisa en los labios. Este libro lo cambia todo. Si ustedes se quieren acercar a Dios a través de la razón, no les va a alcanzar. Vean, los científicos tienen un cerebro
No son personas necias, no son irrazonables. Pero ¿saben qué? Si ustedes se quieren acercar a Dios, la razón no les alcanza. La razón es insuficiente. Es aquí donde entra la fe. Es necesaria la fe. Sin la fe, nadie puede agradar a Dios. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene teólogos. Y tiene teólogos buenos. No vayan ustedes a creer que son gente ignorante. No, gente que sabe. Bueno, ¿saben? Los teólogos católicos, ¿de dónde sacan sus ideas? No de la Biblia. Sacan sus ideas de los filósofos. Uno de los filósofos que más influyó en los teólogos católicos es Aristóteles. ¿En serio? Pero Aristóteles tenía muchas ideas buenas, pero muchas ideas contrarias a la Biblia. Y ellos creen no en las ideas buenas, en las ideas contrarias a la Biblia. Ese es el asunto. Un filósofo, ¿qué es lo que se supone que busca? Pues busca sabiduría, estudia, quiere ser un hombre sabio. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Vean, de aquí. Es Dios el que nos hace sabios para la salvación. ¿De qué sirve que tengas una biblioteca, miles de libros y terminas en el infierno? ¿Qué dicen los filósofos? Que descendemos del mono. Los filósofos son uña y mugre con Darwin. Los que vinieron después de Darwin. Los filósofos piensan que los hombres somos animales. Bien, ustedes pueden tener tranquilo a un animal, pues con un hueso, con unas croquetas, con una tortilla llena de caldo. Nosotros no tenemos con eso. ¿Qué cosa es el hombre? El hombre está muy por encima de los animales. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Un día miraremos a Dios. Los perros no van a ver a Dios, ni los caballos. Nosotros sí. Dios nos hizo como Él. Y quiere que estemos con Él un día. Para eso envió a Cristo, para llevarnos con Él. La única forma como pueden ustedes dormir tranquilos, estar contentos y en medio de un problemón, es creyendo en lo que está aquí escrito, en el cristianismo verdadero. Los filósofos les dicen a los demás qué es lo bueno y cómo deben hacerlo, pero ni ellos lo hacen. Los filósofos hablan de libre albedrío. La teoría del libre albedrío la inventaron los filósofos. Eso no está en la Biblia. Para que vean ustedes que a los filósofos la razón que tenían ellos no les alcanzaba. Entonces no eran razonables, eran irrazonables. Nosotros los seres humanos tenemos una razón, tenemos raciocinio, ¿no? Los animales no. Los animales se dejan guiar por su instinto. Pero ¿saben una cosa? Aún teniendo razón, esa razón no nos alcanza en los problemas más grandes, en los problemas más graves. Ven, una muchacha de 18 años, 20 años, tiene una razón, tiene un cerebro. Pero aunque tengan un cerebro, se enamoran de un joven, un muchacho que es casado. Su corazón se siente atraído hacia aquel joven. La razón le puede decir, oye, no está bien, tú no pongas tus ojos en un hombre casado, ponlos en un soltero, pero ya se encaprichan, no, es que me gusta este. Pues sí, voy a destruir un matrimonio, pero ¿qué importa? Me gusta este. Y así desbaratan un hogar. Imagínense, muchachas tontas. Destruyen su vida, destruyen la vida del adúltero y de la esposa del adúltero y de los hijos del adúltero si los tienen. Y cuando se nos muere un ser querido, díganme, ¿de qué sirve la razón? ¿De qué sirve la razón? Hay un montón de cosas, hermanos, que no alcanzamos a comprender. El apóstol Pablo, les dije, fue al Areópago ahí en Atenas. ¿Y cómo encontró la ciudad? Sumida en la idolatría. ¿Pero por qué sumida en la idolatría? ¿Que no había ahí en Atenas tantos filósofos? ¿A dónde conduce la filosofía? A la idolatría. ¿Saben a qué es lo máximo que puede llegar un filósofo? A creer que existe un poder superior. Lo que dicen los alcohólicos anónimos. Dice, si tú no quieres creer en Cristo, no importa. No quieres creer en Buda, ni en Confucio, ni en Mahoma, no importa. Tú debes creer en un poder superior. ¿Y quién es ese poder superior? Hasta ahí llegan, no pueden llegar más lejos. El único Dios es Cristo, no hay otro.
¿Saben qué hacían los paganos? Hacían templos al dios de la guerra, a la diosa del amor, al dios del vino, al dios sol, al dios desconocido. ¿De qué les servía su razón? Y dice el apóstol Pablo que la verdad no se puede descubrir simplemente con esto. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no es convertido lee la Biblia, no la entiende, se aburre, le da sueño. El único que puede entender la Biblia es la persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, nada más él. Si eso de creer en Dios y amar a Dios y obedecer a Dios fuera cosa de inteligencia, pues entonces nosotros los incultos, los ignorantes, pobres de nosotros, los únicos que serían cristianos serían los intelectuales, los periodistas, los poetas, los escritores, y nosotros que apenas estudiamos la primaria, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Vean, Dios no está lejos. Dios está en el cielo, decimos. Nosotros estamos en la tierra, pero es un decir. ¿Saben una cosa? Dios está al alcance de tu mano. Dios está bien cerca. Clama a Él. Pídele a Dios que te perdone. Dios te perdonará. Te recibirá con los brazos abiertos. Todos tus pecados quedarán perdonados. Los filósofos se critican uno al otro. No se pueden poner de acuerdo entre ellos. Si ellos que son cultos no se pueden poner de acuerdo, imagínense nosotros qué esperanza tenemos. Y vean, después de tantos filósofos que hubo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Cristo vino después de que hubieron venido todos los grandes filósofos de la antigüedad. Cristo trajo algo que ningún filósofo pudo. Cristo nos trae la vida eterna. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras. Aquí tienes el Evangelio. Esto es el Evangelio. Tienes que creer en esto. Obedece a esto. Apégate a esto. Los escritores de la Biblia no dicen: yo analicé, estudié en tal universidad y llegué a esta conclusión. Aquí está mi tesis. Aquí están mis ideas, mis pensamientos. No, esto Dios me lo reveló, dice Pablo. Yo recibí el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo le reveló el Evangelio a Pablo. Lo que estamos leyendo se lo reveló Cristo, se lo reveló Dios. Esto es palabra de Dios. Cuando ustedes están leyendo al apóstol Pablo, están leyendo a Dios. No hay diferencia. Lo que el apóstol Pablo escribió, ¿quieren que les diga algo? Es imposible que un ser humano común y corriente lo hubiera podido escribir. Esto es palabra de Dios. El apóstol Pablo habló con autoridad. Cuando ustedes están leyendo la Biblia, ya les dije, Dios los está leyendo a ustedes. ¿Cómo reaccionan cuando están leyendo? ¿Qué efecto produce en ustedes la lectura de este libro? Si pasan los años y ustedes no quieren dejar su pecado, ustedes se van a endurecer. Se van a endurecer y va a llegar el momento en que ya no habrá remedio para ustedes. Arrepiéntanse de su pecado antes de que sea demasiado tarde. Háganlo. O creemos en toda la Biblia o no creemos en nada. Pruébenla. Si ustedes creen que soy un mentiroso, prueben lo que está escrito, no dejen de leer. Hay personas, yo he escuchado, que dicen que tienen 30 años leyendo, 30 años siendo cristianos y ni siquiera han leído la Biblia una sola vez en su vida. No la han terminado de leer. Una persona que lee la Biblia, que lee la Biblia una media hora al día, ¿cuánto tarda en leer toda la Biblia? Un año y cacho. Con media hora que ustedes lean al día, en un año la leen. Una persona que tiene 30 años de ser cristiana ya debería haberla leído unas 30 veces. O unas 20, digamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial. Oh, gracias por tu Evangelio bendito, por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios, aumenta nuestra fe en eso, nuestra confianza en ti. Hay muchas personas, oh Dios, que no te han entregado su vida, que no han confiado en ti, te pedimos por ellas. Oh Dios, ayúdanos a creer todo lo que tú has dicho, todo lo que Cristo hizo en la cruz. Aumenta nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra esperanza. Oh, que un día miraremos a nuestro Señor y Salvador. Oh Padre, haz que así sea en el caso de todos, que un día nuestros ojos te vean con gozo, con alegría, y no con vergüenza, no con pánico. Gracias por tu palabra, cúmplanse tus propósitos a través de ella.
En el nombre de Jesús, amén.